Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Félix Bernal, soy investigador del Centro de Ciencias Ambientales EULA Chile y la Facultad de Ciencias Ambientales en la Universidad de Concepción. Soy geógrafo y bueno, también soy vecino de la comuna de San Pedro de la Paz. Y en esta ocasión quería compartirles una breve presentación que tuvimos el día 24 de mayo en el Sindicato de Pescadores de la Caleta de Alto del Rey para hablarles al respecto de esta idea de la Caleta de Alto del Rey como un nuevo nodo turístico dentro de la comuna de San Pedro de la Paz. Bueno, voy a terminar el vídeo. Y quisiera partir esta presentación hablando de lo bueno, ¿no? De la parte buena de esta idea de la posibilidad de generar este polo turístico, este nodo turístico dentro de la caleta. Y es que la geografía sanpedrina es bien interesante, ¿verdad? Porque es una geografía de confluencia en la que llega llega el río Biobío, llega la cordillera de Nahuelbuta, llega el océano, ¿verdad? Entonces hay una gran confluencia de elementos relevantes desde el punto de vista geográfico y particularmente en la caleta de Alto del Rey. Es una caleta bastante eh, interesante dentro de la escala del país, digamos, porque yo creo que debe ser la única caleta urbana que tiene tres santuarios de la naturaleza en su área o en su entorno, ¿verdad? Tiene el santuario de la península de Hualpén, el santuario también de la naturaleza de la desembocadura del río Biobío y el santuario del sistema hídrico, ¿verdad? Laguna Trominuco, Laguna Grande de San Pedro de la Paz o Collilleco y Humedal de los Batos. Justamente la caleta está enclavada en el centro de estos tres santuarios y además, bueno, es un sitio de importancia para las aves, ¿verdad? Es una IVA y también hay una serie de elementos que están de alguna forma propuestos para generar en su área de interfaz, en su entorno, y es particularmente interesante el caso del área marina costera de múltiples usos, ¿verdad? Que está definida como un polígono en todo el componente marino frente a la caleta. Entonces, hay harta relevancia desde el punto de vista del patrimonio natural y cultural de la caleta y su entorno. Hay mucho potencial, ¿no? En ese sentido. Además, el sector es un laboratorio natural, ¿verdad? Tenemos el punto de cierre de la cuenca del Biobío, del río Biobío, que es el río más importante, uno de los ríos más importantes del país, que da nombre a nuestra región y que se conecta con el mar justamente en la caleta, en ese sector. Es decir, se cierra una cuenca de 24.000 kilómetros cuadrados, un río que tiene casi 400 kilómetros de largo, y toda esa cuenca al final tributa al Golfo de Arauco, que es otra unidad asociada al maritorio, ¿verdad? Y que está también en el entorno de la caleta. Entonces, aquí en esta imagen quise de alguna forma presentar los aportes de la pluma del río Biobío en diferentes momentos temporales de invierno de 2023 y de invierno de 2024, con los caudales, es decir, la cantidad de agua en términos de metros cúbicos por segundo que aporta el río y con cómo esa masa de agua lleva sedimentos, ¿verdad? Lleva materiales que aportan al Golfo de Arauco y generando una dinámica muy interesante desde el punto de vista de los patrones de cómo se dispersan estos sedimentos dentro del Golfo de Arauco. El Golfo de Arauco, naturalmente, es un área muy relevante y muy destacable, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también productivo, ¿verdad? Porque hay actividades de pesca, de extracción de recursos bentónicos, entonces hay muchos factores que aportan a este componente. Y aquí a la izquierda tenemos otra representación, que es un mapa de la distribución de las temperaturas en relación a la presencia de la corriente de Humboldt, ¿verdad? Esta es una corriente de agua fría que viene desde la Antártida y que transcurre desde el sur hacia el norte, paralela a la costa, y básicamente hace que las aguas que están más cercanas al borde costero tengan temperaturas más bajas. Y eso obviamente pues, le da unas características de alta productividad, hay mucha vida, ¿verdad? Por eso la pesca es tan rica en este sector. Entonces es interesante también entender esa dinámica. Y por último, algo que no es tan evidente a la vista, ¿verdad? Porque está debajo del agua, es la existencia del cañón submarino. El cañón del río Biobío es básicamente un cauce sumergido, un valle encajado sumergido que se extiende a lo largo de casi 130 kilómetros desde la caleta de Alto del Rey hasta el punto más profundo en la fosa de subducción a más de 4.000 metros. Entonces son 130 kilómetros de largo y casi
más de 4 kilómetros de profundidad. Entonces, es una realidad bien interesante desde el punto de vista también del relieve submarino, de la batimetría y de lo que ocurre debajo del agua. Entonces, por eso, este es un sector que reúne todas las condiciones para ser un laboratorio natural que nos permita estudiar las dinámicas del río y del mar en relación a los aportes terrestres. Bueno, otro componente asociado al potencial tiene que ver con los instrumentos de planificación territorial. Actualmente se está desarrollando una iniciativa para generar una nueva delimitación de esta idea del borde costero. Entonces, hubo diferentes esfuerzos en 2005 y 2015 por construir una zonificación del borde costero. La última de las versiones, la de 2015, pasó la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, pero no se aprobó en la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero. Entonces, esta propuesta de zonificación nunca se validó, nunca se definió, digamos, se sancionó su creación. Y este fue un proceso bien interesante que involucró, por cierto, la colaboración, la participación de las diferentes organizaciones territoriales de todo el borde costero del Biobío, en este caso, del actual Ñuble y Biobío. Y en esas instancias lo que se generó fue, por ejemplo, productos tan interesantes como este. Esta es la matriz de compatibilidad entre actividades y usos preferentes del borde costero, porque la zonificación define usos, ¿verdad? Fíjense que la propuesta para San Pedro precisamente era que todo este frente costero y el asociado a la caleta fuese definido como una zona turística, una zona de uso preferentemente turístico. Y en esta columna tenemos las actividades. Entonces, si comparamos, por ejemplo, en la zona turística, los diferentes niveles de compatibilidad de ciertas actividades, vemos que, por ejemplo, la comunidad en aquella instancia definió que la extracción de áridos no debiera ser compatible con la zona turística, ¿verdad? O actividades como la minería, la forestal, etcétera, etcétera. Entonces, es un producto bien interesante que pasó el nivel regional, pero no el de la Comisión Nacional. Entonces, está en ese proceso. En este momento nos encontramos en un proceso de cambio a la hora de definir esta idea del borde costero. El ámbito de acción de la figura del instrumento de planificación del borde costero actual, el que existe ahora, es muy acotado. Básicamente es una servidumbre de 8 metros a la línea de más alta marea cuando hay propiedad privada y cuando se enfrenta propiedad fiscal 80 metros. Entonces es básicamente una línea que no tiene ninguna utilidad, ¿no? Desde el punto de vista de la planificación en la parte terrestre. Y en la parte marina son el mar territorial y hasta a las 12 millas náuticas. Entonces ahora estamos en un contexto de cambio en el que se ha adaptado este concepto de la zona costera, que es un concepto más geográfico, más amplio, ¿verdad? Entonces en este gráfico de acá pueden ver en colores naranjas hasta dónde podría de alguna forma extenderse esta zonificación del borde costero en relación a la idea de la zona costera. Y esto es interesante porque introduce un instrumento nuevo a la hora de ordenar ese territorio. Bueno, el potencial, uno también de los potenciales más interesantes y más relevantes en el sector es el de la cultura comunitaria. Hay varias iniciativas, la del Centro Cultural Víctor Jara, el Comedor Popular Claudio Benedito, el Museo Comunitario de Bocasur y otras, ¿verdad? Vinculadas también a juntas de vecinos del sector, que de alguna forma vienen desarrollando desde hace muchos años diferentes actividades para reconstruir el tejido social. En una zona, ¿verdad? Bocasur, que está bastante eh, su situación socioeconómica es bastante compleja. Entonces, es muy interesante relevar este tipo de iniciativas que de alguna forma además son lideradas por personas del territorio, ¿no? Que generan diferentes instancias para ese objetivo final, el de reconstruir el tejido social. Un ejemplo muy interesante fue el del 24º Festival de Todas las Artes de Víctor Jara, que se celebró el 12 de octubre de 2024 en el centro cívico de Bocasur, un centro cívico que se está solicitando, digamos, su uso orientado a la comunidad de Bocasur, porque actualmente pues parece que se destina como galpón, ¿no? Para guardar cuestiones. Entonces, hay un tejido social que es la base de todo este proceso, digamos, de desarrollo socioeconómico del sector. Bueno, lo menos bueno, estábamos hablando de esa condición de degradación socioeconómica, ¿verdad? Del sector de Bocasur, donde hay pues, un estigma social bastante grande y complicaciones asociadas, por ejemplo, a la forma en la que se expande la ciudad, ¿verdad?
Y todo esto obedece a una situación de base que es la de un abandono estatal congénito en el sector, ¿no? El Estado no tiene muy poca presencia en el sector y no genera las iniciativas de inversión o las iniciativas de desarrollo que debiera para potenciar este sector. Entonces, en general, es un sector donde ahí tienen esta representación varios sectores donde han crecido mucho las tomas, ¿verdad? Las tomas, el crecimiento no regulado de la ciudad en condiciones bastante complejas, ¿no? Y hay muchas zonas con basurales también en el borde costero. Hay muchas alteraciones, digamos, en esta parte de la comuna de San Pedro que básicamente está abandonada, ¿verdad? Por parte del Estado y por parte de estas iniciativas. Hemos visto también, ya en el otro lado del estero de los Batros, al sur, ¿verdad? De la 160, hemos visto también algunos casos recientes de esta ausencia del Estado en términos de la fiscalización. Por ejemplo, aquí vimos en marzo y en febrero y marzo de este año, vimos cómo derechamente se destruían 3 hectáreas de vegetación hidrófita, de humedal, o sea, de pajonal dentro del humedal y dentro del santuario de la naturaleza, ¿no? Sin que pasara nada, sin que hubiese ninguna acción de remediación, etcétera. Entonces, es un problema grave este del abandono del Estado que de alguna forma tiene que cambiar para que se instale la inversión en el sector, en la caleta en particular, y se puedan desarrollar diferentes iniciativas de desarrollo turístico. Y aquí, bueno, hay un caso que quisimos relevar que tiene que ver con la caleta de Lenga. La caleta de Lenga, en su momento, fines de los 80, 90, en esta caleta había mucha extracción de recursos bentónicos, ¿verdad? Pelillo y demás. Entonces hubo un descenso de la demanda por estos productos y en general hubo un decaimiento de la actividad productiva en la caleta. Además de diferentes casos de contaminación industrial asociados al polo petroquímico que hay ahí y a un naufragio de un petrolero en el año 1978. Entonces, era una caleta que tuvo que someterse a un plan de reconversión. Este plan de reconversión fue liderado a fines de los años 90 a través del apoyo de Corfo, ¿verdad? Que inyectó de alguna forma recursos para regularizar, por ejemplo, el tema del alcantarillado, el agua potable en su momento. También después hubo diferentes inversiones orientadas a mejorar la infraestructura costera, la DOP, de la Dirección de Obras Portuarias. Fíjense, aquí tenemos una imagen de 2006 y aquí una de 2025 del sector de la Caleta, donde vemos la construcción de la costanera, ¿verdad? En el mar, con una gran inversión por parte de la Dirección de Obras Portuarias. Entonces, en 1997, bueno, se da la primera patente comercial asociada a los restaurantes en el sector y esto supone el inicio de una nueva fase de reconversión de la caleta, ¿verdad? Y la desembocadura en lo que ahora conocemos como un polo turístico, un polo gastronómico dentro del sector. Entonces, bueno, ¿por qué no pensar en iniciativas similares para la caleta de Alto del Rey y su entorno? Bueno, ya entrando en la cuestión vial, que es un poco la base de esta presentación, que tiene que ver con diferentes proyectos viales que se están levantando en el sector, claramente hay grandes deficiencias en términos del transporte al sur del Biobío, ¿no? A través de la 160, en la comuna de San Pedro, en la comuna de Coronel, Lota, hay graves deficiencias que básicamente se manifiestan en una ruta, que es la ruta 160, que está colapsada actualmente. Y lo que se propone es construir diferentes soluciones viales para descongestionar esta ruta 160, ¿verdad? Entonces, está bien, hay que proponer soluciones viales, obviamente nuevos proyectos que sean respetuosos, sobre todo con la red de humedales, ¿verdad? Del sistema costero Nahuel-Butano también, a propósito de la ruta Piedemonte. Pero creemos que el problema de base no es solo y exclusivamente el de la inexistencia de vías. El problema de base es que tenemos un transporte público que está completamente obsoleto, ¿verdad? Que no es utilizable, no es un sistema de transporte óptimo para personas. Ahí hay una batería de titulares recientes, además de otros que son mucho más tristes, ¿verdad? A propósito del fallecimiento de 7 personas en el año pasado. Em, pero es una realidad que el sistema de transportes es pésimo, es muy malo. Entonces, vimos noticias al respecto de, fíjense, pues detienen a 2 choferes
que dan positivo a cocaína y conducían drogados, ¿no? Prisión preventiva para chofer de micro por fatal accidente en Chihuayante reciente también. Una micro que perdió las ruedas traseras. Entonces, lo que hace falta es mejorar el transporte público. Porque aquí, fíjense, tenemos una representación de esta es una imagen reciente de la ruta 160 totalmente congestionada y haciendo un cálculo rápido vemos que en 150 metros lineales aproximadamente de la ruta podemos contar 59 vehículos. Vehículos ocupados por una persona, en el mejor en el mejor de los casos por dos personas, ¿verdad? Mayoritariamente. Todas esas personas cabrían en un sistema de locomoción colectiva. Entonces ahorraríamos muchos metros de atasco vial mejorando el sistema de transporte. A propósito de los proyectos viales que se vienen en el sector de la caleta de Alto del Rey, sin entrar al proyecto de la Piedemonte, que esa es harina de otro costal para otra presentación y otra discusión, en el sector de la caleta de Alto del Rey hay tres proyectos, uno que ya se ha materializado, que es el puente industrial, concesiones del MOP. Existe también un proyecto en cartera que es el de la Costanera Sur, que es este nuevo proyecto, este que ven en amarillo, que en inicio era responsabilidad de Servio y ahora se traspasó a Vialidad, al MOP, que es un proyecto que básicamente pretende unir todos los puentes de la ribera sur del Biobío con las diferentes infraestructuras. Es un proyecto obviamente necesario, ¿verdad? Pero naturalmente hay que diseñarlo de manera sostenible, no solo con la afección que va a suponer al componente ambiental, porque fíjense que este puente, o sea, este proyecto pasa por dos santuarios, ¿no? El Santuario de la Naturaleza en la desembocadura del Estero de los Batros, en su confluencia con el río Biobío, es decir, una de las zonas más sensibles del santuario, también toda la zona sur de la ribera del Biobío, ¿no? Entonces hay que generar un proyecto que sea sostenible desde el punto de vista ambiental y social, humano también. Y además hay un proyecto de conexión de la actual costanera que ya está ejecutada, la costanera que viene, la costanera sur, ¿verdad? De esta costanera marina que viene por todo el borde costero y que actualmente no tiene conexión con las grandes obras viales. Entonces, esta parte roja, este proyecto nuevo que está también en proceso de diseño, porque es importante decir que este trazado no es el definitivo, este tramo que une la costanera sur con la costanera existente es correspondiente al Servio. Entonces, este proyecto se va a instalar precisamente sobre la caleta. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el sector donde ahora tenemos un área extensa con prados, ¿verdad? Donde se podrían desarrollar diferentes iniciativas turísticas, se está planificando una carretera que va a constreñir en mucho el acceso a la caleta. Fíjense que parte en dos, de alguna forma, la conexión por ejemplo, la localización del sindicato de pescadores con la caleta en sí. No sabemos cómo se va a considerar esta conexión, ¿no? de la parte de Boca Sur con el río, entonces se va a generar una nueva barrera en esa línea y va a constreñir todavía más el sector de la caleta, ¿no? Entonces es importante estar atentas y atentos a este proyecto para poderlo analizar y poder aportar en términos de su diseño para que sea un aporte al desarrollo sostenible y a esta idea del polo turístico de la caleta, ¿verdad? Bueno, ya un poco concluyendo, básicamente en términos del potencial, pues relevar esos dos componentes que estábamos discutiendo al inicio, el de la relevancia patrimonial, natural y cultural, la fortaleza de la cultura comunitaria que ya existe en el sector. Amenazas, bueno, pues principalmente revertir este abandono del Estado, ¿no? En general, que no es, fomentar la inversión, que haya más presencia del Estado y que ésta se materialice en proyectos efectivos, ¿no? Para el desarrollo turístico, el desarrollo sostenible, el desarrollo de calidad en la caleta y su entorno. En el tema vial, pues bueno, atacar estas deficiencias de transporte, fortalecer medios de transporte públicos, diseñar proyectos viales que consideren esta idea del desarrollo turístico de la caleta y su entorno. Y bueno, ya en términos de las propuestas, ahí hay algunas ideas iniciales, ¿no? Para la discusión, las que ven en azul son las más simples en relación de su capacidad de aplicación.
La primera tiene que ver con reconocer y valorar la riqueza patrimonial de la caleta y su entorno, ¿verdad? Muchas veces no se conoce, por ejemplo, la existencia del cañón submarino o esta idea del laboratorio natural, ¿no? De la interfaz entre el río y el mar. Entonces, hay que de alguna forma generar más acciones de difusión, de talleres con la comunidad, especialmente para explicarles esto y para que lo conozcan, ¿verdad? Bueno, hay que proponer nuevos productos turísticos, quizás pensando en la conexión de la caleta del Alto del Rey con el santuario de la naturaleza de la península de Hualpén. Aquí quise relevar una situación en Moncul, en Nehuentué, en la desembocadura del río Imperial, donde hay una barcaza que cruza este sector estuarino, ¿no? Y la barcaza te lleva a un punto ya cercano al borde costero y es una barcaza que genera mucho atractivo turístico, ¿no? Entonces podríamos, ¿por qué no pensar en instalar una de estas barcazas que cruzase desde la caleta de Alto del Rey al santuario? Tal vez se podrían proponer rutas turísticas que pasaran hacia el santuario desde la caleta o llegada de personas desde la desembocadura a la caleta a almorzar, ¿verdad? Para aprovechar este polo gastronómico también. Y estas son inversiones que no son tan costosas en términos económicos. Bueno, después incidir también a futuro en los nuevos instrumentos y proyectos que se vienen, tanto en el de la vialidad como en el de la zonificación del borde costero. Y ya como ideas a más medio largo plazo, pues pensar tal vez en definir la caleta en sí como un atractivo turístico o como una ZOIT, ¿verdad? Dentro de la comuna, buscar diferentes atractivos turísticos para tratar de construir la zona de interés turístico al amparo de la Ley 20.423. Pensar tal vez en crear una ruta patrimonial que uniera las caletas urbanas del Biobío, de todo el Biobío o del área metropolitana de Concepción, ¿verdad? Y por supuesto, pensar o solicitar este plan de reconversión orientado al desarrollo local. Pues, instrumentos que vengan desde la Dirección de Obras Portuarias o desde el FOSIS, ¿verdad? Diferentes de la misma Corfo, diferentes baterías de inversiones que propendan a este desarrollo turístico y a materializar esta idea de la caleta y de su entorno como un polo turístico, un nuevo polo turístico en San Pedro de la Paz. Bueno, eso es todo. Por ahí tienen mi correo si tienen cualquier duda o comentario. Muchas gracias por su atención.